Entonces vamos a hablar esta vez de la optimización de procesos con metodologías de superficies de respuesta. Se va a abordar en esta unidad la metodología de superficie de respuesta, las técnicas de optimización, los diseños de superficie de respuesta y la optimización simultánea de varias respuestas. ¿Qué es una metodología de superficie de respuesta? Es una estrategia experimental y de análisis que nos permite resolver el problema de encontrar las condiciones de operaciones óptimas de un proceso. No se olvide usted que como ingeniero agroindustrial, usted va a ser un ingeniero que estudia los procesos agroindustriales. Es decir, que vamos a encontrar aquellos que dan resultados óptimos, sea de maximización o de minimización. ¿De qué? De varias características de la calidad de un producto que estemos elaborando. En este caso vamos a trabajar nosotros en dos regiones específicas. Una región que se va a llamar la región de experimental y otra región que se va a llamar la región de operabilidad. La región experimental constituye el espacio delimitado por rangos de experimentación utilizados en cada factor. En cambio, que la región de operabilidad está delimitada por conjunto de puntos o condiciones donde el equipo o el proceso que estemos trabajando puede ser operado o llevado a cabo. En este caso, la región de operabilidad considera todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores donde el proceso puede operarse y esta siempre es igual o más grande que la región experimental. Entonces aquí tenemos nosotros la región de experimental en este caso y la región de operabilidad. Nosotros vamos a estudiar en una primera instancia diferentes factores con diferentes niveles y vamos a encontrar siempre un punto específico donde nosotros nos podemos mover en la región de operabilidad. Pero la región experimental es la región específica donde nosotros estamos limitados. ¿Cómo encontramos nosotros el mejor tratamiento y el punto óptimo? Vamos a encontrar el punto óptimo, que es aquel que nos implica o nos explica la mejor combinación posible en toda la región de operabilidad. Para eso corremos nosotros un diseño de superficie de respuestas. Aquí vamos a tener la región de operabilidad, que es todo, y aquí vamos a encontrar la región de experimental. En la región experimental vamos a encontrar nosotros el punto óptimo. Y en la región de operabilidad también vamos a encontrar un punto óptimo, dependiendo del número de factores que nosotros vamos a estudiar. Por tanto, los elementos de la metodología de superficie de respuesta van a implicar tres aspectos importantes: lo que es el diseño, lo que es el modelo y la técnica de optimización. El modelo puede ser de primer orden o de segundo orden, es decir, puede ser plano o con curvatura. Un modelo de primer orden siempre va a ser plano, pero si hay curvatura, estamos ya hablando ya de modelos cuadráticos o de segundo orden. Por eso, el tipo de diseño que vamos a utilizar y el método de optimización se clasifica, sea el caso, como de primer orden o de segundo orden. Cuando hablamos del diseño, este va a implicar que para optimizar un proceso se debe aplicar un diseño de experimentos. Y en particular aquellos que nos sirven para ajustar un modelo de regresión lineal múltiple. Esto es muy importante y permítanme repetir. El aspecto de diseño implica que para optimizar un proceso se debe aplicar el diseño de experimentos, en particular aquellos diseños que nos sirven para ajustar un modelo de regresión lineal múltiple. En el aspecto, en cambio, de modelo, se utiliza el análisis de regresión lineal múltiple, junto con sus elementos básicos, que son parámetros del modelo, modelo ajustado, significancia del modelo, prueba de falta de ajuste, residuos, predichos, intervalos de confianza para predichos y coeficiente de determinación. Eso es muy, muy importante en este tipo de diseños. Y cuando hablamos nosotros del aspecto de optimización, este está formado por técnicas matemáticas que en algún momento nos va a servir para que un modelo ajustado, explorarlo a fin de obtener información sobre el punto óptimo. El punto óptimo puede ser de maximización o puede ser de minimización. Depende de nosotros de cómo lo vayamos
a trabajar. Entonces, presentamos el siguiente esquema. Como les había mencionado siempre, este constituye en función del libro de Gutiérrez, ¿no? Esto lo van a encontrar desde la página 343 en adelante. Toda la explicación es sacada del libro, que es el libro guía para el curso de diseño de experimentos. Entonces, los elementos del modelo de superficie de respuesta son el cribado, la búsqueda 1 y la búsqueda 2. ¿En qué consiste el cribado? El cribado, donde la optimización del proceso se inicia en esta etapa cuando se tienen muchos factores, es decir, más de 6 o 8, que posiblemente tengan una influencia en la variable de interés. En la búsqueda 1 de primer orden que se le menciona, se aplica cuando se tiene pocos factores, es decir, menor o igual a 5, y que se conoce que estos van a influir en la respuesta experimental. Y se corre un diseño de primer orden en esta etapa para que nos permita caracterizar en forma preliminar el tipo de superficie de respuesta y detectar la presencia de curvatura. Por lo general se utiliza un diseño factorial completo o fraccionado con repeticiones al centro. Y la búsqueda 2, o de segundo orden, es el momento en el que se detecta la presencia de una curvatura, o bien que la superficie es más complicada que un plano, o que un hiperplano que se le conoce, se corre o se completa un diseño de segundo orden para caracterizar mejor la superficie y modelar la curvatura. Entonces, con este modelo se va a determinar las condiciones óptimas de operación del proceso. Es de mencionar que si la superficie no tiene curvatura y es descrita de manera adecuada por el modelo de primer orden, entonces este modelo se utiliza para moverse experimentalmente en la mejor dirección hasta detectar un cambio en la tendencia de la superficie. Y en esto nuevamente vamos a utilizar de cribado, de búsqueda 1, de búsqueda 2. Tres etapas en la que acabamos de mencionar, que son el cribado, búsqueda 1 de primer orden, búsqueda 2 o de segundo orden. Entonces vamos a tener aquí que el proceso va a estar representado por las curvas de nivel. Esto se denomina, estas figuras curvilíneas de color azul son las curvas de nivel. Y el punto óptimo deseado se va a encontrar en la superficie más pequeña, que se marca con una cruz. En este caso es aquí, en este caso va a ser acá, en este caso va a ser acá. Esta es una visión gráfica de la metodología de superficies de respuesta. Entonces, la metodología de superficies de respuesta se caracterizan ajustando un modelo a los datos experimentales. Los modelos que se utilizan en la metodología de superficie de respuesta son básicamente polinómicos. De esta manera se van a tener un número de factores y el modelo de primer orden está dado por la variable de respuesta, va a estar dado por el origen, más la sumatoria de cada uno de los factores y más el error experimental. Entonces aquí vamos a considerar nosotros los variables de proceso que van a representarse como X1 o X2 y así también como los diferentes valores de los parámetros. Entonces, un modelo de primer orden, como el que estamos viendo, se observa que su superficie es un plano. Aquí tengo yo un modelo de primer orden donde la superficie es un plano. En el cambio, en el segundo orden se va a representar varios modelos de segundo orden. La forma que va a obtener esta superficie, la superficie va a depender de los signos y magnitudes de los coeficientes del modelo. Entonces aquí son las tres formas básicas más el hiperplano que tenemos nosotros. Aquí es de notar, miren las superficies de respuestas, miren las curvas de nivel, cómo se va dando en cada una de ellas. Cada una de estas tiene una forma específica. Por ejemplo, en la B se le conoce como superficie de máximo o montaña. En la C se confunde con la superficie de mínimo o de valle y en la superficie con punto silla o mínimo máximo. Esta es la descripción de modelos de primero, de segundo y de segundo orden. Y dentro de las técnicas de optimización, una vez que se tiene el modelo debidamente ajustado y validado, se va a explorar la superficie descrita por modelo para encontrar la combinación de niveles de los factores que dan por resultado un valor óptimo de la respuesta.
o también para determinar la dirección óptima de movimiento en la que se debe experimentar en el futuro. Esta parte es muy importante, señoritas, señores estudiantes. Si el modelo no explica un mínimo del 70% del comportamiento de la respuesta, en términos de R o coeficiente de determinación ajustado, no se recomienda utilizarlo para fines de optimización, porque su calidad de predicción es mala. Entonces, en adelante se va a suponer niveles codificados para los factores -1, +1 que le toma en cuenta el libro y el software, lo cual nos va a facilitar las interpretaciones y los cálculos. Entonces, por lo que siempre que se encuentre en condiciones óptimas o la dirección de experimentación futura, primero se hará en condiciones codificadas y después de eso se debe traducir a condiciones o niveles reales. Entonces, aquí tenemos las técnicas de optimización, que va a depender del tipo de modelo ajustado, y existen básicamente 3 métodos, que son escalamiento ascendente o descendente, análisis canónico y análisis de cordillera. El escalamiento ascendente o descendente es para el modelo de primer orden, y las dos técnicas que siguen es para el modelo de segundo orden. Entonces, esta técnica ascendente o escalamiento ascendente, esta técnica va a determinar puntos, tratamientos por experimentar que están ubicados sobre la dirección de ascenso máximo a partir del centro del diseño inicial. Ya vamos a explicar eso de mejor manera. Y cuando la variable de respuesta de interés es del tipo mientras más grande mejor, se tiene un escalamiento ascendente. Pero si el interés es mientras más pequeño es mejor, se trata del escalamiento descendente. Es decir, va a depender que si nosotros queremos maximizar una producción o queremos minimizar un costo, por ejemplo. Cuando la respuesta es del tipo nominal, el problema es localizar la curva de nivel específica que tenga la altura o valor requerido de la variable de respuesta. Y la técnica de optimización de escalamiento se aplica cuando, de acuerdo a su valoración inicial, se cree que está lejos de la condición óptima, por lo que es necesario hacer una exploración en otra región diferente al mencionado. El análisis canónico es una técnica empleada para caracterizar la superficie de segundo orden. En este caso, las coordenadas del punto estacionario, el tipo de punto y la orientación de la superficie. Se aplica un diseño de segundo orden cuando se quiere explorar con más amplitud una región experimental, o cuando se espera que el punto óptimo ya esté cerca de la región experimental. Esta es una de las técnicas para analizar el modelo de segundo orden. Entonces aquí tenemos nosotros las combinaciones a nivel del punto estacionario para un modelo de análisis canónico. Entonces el punto se va a localizar derivando el modelo con respecto a la variable de interés. Esta se iguala a 0 y se resuelve en forma simultánea todas las ecuaciones. Todo esto facilita que el modelo que se está buscando lo podemos escribir en forma matricial, donde aquí tenemos la X prima. X' es cualquier punto en la región de operabilidad, este punto de X', en unidades codificadas. En este caso, el factor B son los coeficientes de la parte lineal, constituyen los efectos principales, y la matriz son los coeficientes de las interacciones y de los términos cuadráticos, esto es. Entonces, derivando el modelo, nos va a quedar que la derivada parcial con respecto a X va a ser igual a 0, y por tanto, la variable inicial va a ser igual menos el punto de origen por B y sobre 2. Donde B menos 1 aquí va a ser la inversa de la matriz B. Esto es un punto analítico, obviamente esto es para que tenga conocimiento. Los tipos de superficie y la ecuación canónica. Entonces, en algunos problemas de optimización, es de especial interés trabajar con diversas variables. Y el tipo de superficie de respuesta no es tan claro. Por ello se utiliza la ecuación canónica, que es la que ven aquí, que es otra forma de escribir el modelo de segundo orden. Y la forma canónica del modelo de segundo orden está dado por dentro, donde Y sub 0 es el valor predicho por el modelo sobre el punto estacionario. Las W1, 2, son las nuevas variables independientes transformadas de las variables iniciales, X1, X2, X a la K, que se llaman variables canónicas.
En términos geométricos, la ecuación canónica es una rotación de los ejes coordenados del modelo original, seguida de una traslación de los mismos. Entonces, el origen de los nuevos ejes se coloca sobre el punto estacionario y los ejes de las variables están orientados en el sentido de cordillera de la superficie. Las nuevas variables se corren en una dirección de la cordillera más abrupta, o sea, con declive máximo, en dirección perpendicular, es decir, de esta manera. Donde se explica la tercera dirección de importancia, que es este punto. Entonces, si alfa menos 1 es positivo para todas las observaciones, es un mínimo. Si el alfa es negativo para todas las observaciones, es un máximo. Y si hay ambos signos, es un punto silla. Y aquí se tiene la superficie. Entonces, para saber qué tipo de superficie se tiene, es necesario obtener los valores propios de la matriz, como habíamos visto. Donde B son los valores propios, también conocidos como valores característicos, o en G valores que cumplen la relación B por el vector al valor propio de lambda. Por los valores propios se resuelven con polinomios del término de lambda que se resuelven para resolver las ecuaciones determinantes. Y aquí tenemos cuando es el caso de un máximo, de un punto silla, de una cresta ascendente, de una cordillera estacionaria. Pues el análisis de cordillera, igual seguimos con diferentes tipos de modelos específicos para estos mismos, y donde vamos a encontrar que el mejor punto va a estar dentro de la región de operabilidad. Entonces, los diseños de superficie de respuesta se clasifican en base al grado del modelo que se pretende utilizar, y algunas propiedades específicas son que se genera una distribución satisfactoria de los puntos experimentales sobre la región experimental. Entonces, en este caso, los diseños más utilizados son puntos distribuidos de manera uniforme sobre la región experimental, o cuando menos tienen alguna simetría con respecto al centro de esta. Y el diseño debe requerir un número mínimo de corridas experimentales, ya que cada prueba realizada se gastan recursos y que siempre lo que se busca en una investigación es que sea lo más barato posible. El diseño debe permitir que otros diseños de orden mayor se construyan a partir de él. El experimento debe permitir la detección de la falta de ajuste para que se requieran el número de repeticiones necesarias. El diseño debe proporcionar un estimador puro de la varianza del error, lo cual se logra con repeticiones en el punto central. Y otras propiedades deseables son la ortogonalidad y la rotabilidad. Y estas propiedades aumentan la eficiencia de los diseños que las poseen, en el sentido de que facilitan la interpretación de los parámetros estimados del modelo y de la superficie de respuesta. Entonces aquí tenemos el diseño ortogonal cuando las columnas de la matriz del diseño son independientes entre sí. Hace que los coeficientes del modelo no estén correlacionados. Y el diseño rotable es aquel que la varianza de respuesta sobre un punto depende de la distancia que esté del centro del diseño y no de la dirección que se encuentra. Entonces aquí vamos a tener el modelo asociado de primer orden, el modelo de segundo orden, del primer orden y el modelo de segundo orden. Y este es de los puntos óptimos que nosotros tenemos que llegar a identificar. Entonces, los diseños de primer orden, los principales son los diseños 2 a la K, los diseños factoriales 2 a la K menos P, los diseños de Plackett-Burman y los diseños simples. Entonces, todos estos diseños, excepto el simple, se emplea 2 niveles en cada factor. Y se hace esto debido a lo que interesa es detectar el efecto principal de cada factor. Los diseños del segundo orden, que como habíamos mencionado, se llaman aquellos que permiten ajustar un modelo de segundo orden para estudiar, además de los efectos lineales de la interacción, los efectos cuadráticos, es decir, de la curvatura que va a dar los datos. Estos diseños se van a emplear cuando se quiere explorar una región que se espera sea más compleja o cuando se cree que el punto óptimo ya se encuentra dentro de la región experimental. Y el modelo de segundo orden está dado por la variable experimental, por las variables de la ecuación, más las variables cuadráticas. Y en el diseño, uno de los más utilizados, que es el diseño de Box-Benken, se aplica cuando se tienen 3 o más factores y son muy eficientes en cuanto al número de corridas. Es un diseño rotable que se distingue porque no incluye como tratamientos a los vértices de la región experimental.